Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este conversatorio sobre riesgos mecánicos y eléctricos. El día de hoy vamos a tocar distintos temas. Tenemos unas invitadas especiales. Dentro de ellas vamos a saludar a nuestra primera invitada especial, que es Angie Paola Saldaña, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Geraldine, muy bien, gracias a Dios. Listo, Angie, nos alegra mucho tenerte este día aquí. Quisiéramos hacerte una pregunta y conocer tu opinión acerca de esa pregunta. Dice, ¿cómo debe realizarse la señalización, demarcación y sistemas de protección de riesgo mecánico y cuáles son sus principales características? Bueno Geraldine, entonces denme un momento por acá, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Les voy a mostrar una pequeña presentación para que sea mucho más comprensible el tema del cual pues vamos a socializar. Listo. Bueno, pues en esta parte de la señalización, ¿sí? Es una medida de prevención y para evitar accidentes laborales y para poder que las personas pues tengan esa visualización del riesgo al cual se van a ver expuestos, ¿sí? Entonces acá en esta normatividad tenemos el significado de los colores en la parte de señalización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos el color rojo, que quiere decir pare, prohibición, el azul, acción de mando, el amarillo, precaución de riesgo o peligro, y tenemos las verdes, que son condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esos colores para la parte de la señalización de riesgo mecánico, ¿sí? Entonces, dentro de las organizaciones vamos a tener esas informativas que son como las verdes, ¿sí? En donde nos indican esas rutas de evacuación, toda la parte de información, puntos de encuentro. En la parte de riesgo mecánico nos vamos a encontrar en su gran mayoría con señalización amarilla, ¿sí? En donde nos van a dar una directriz, direccionamiento de precaución, y las rojas, pues prohibiciones en la parte de la señalización azul de obligatorio cumplimiento. Entonces vamos a tener en cuenta esta parte. Dentro de la señalización de riesgo mecánico, vamos a tener esta, por ejemplo, la que ustedes están visualizando ahí en la pantalla, donde nos especifican cuidado, riesgo mecánico, piezas de movimiento, ¿sí? Para evitar accidentes laborales como los que ustedes están visualizando en la pantalla. Entonces, la idea de la señalización es en general es evitar este tipo de accidentes y por atrapamiento y por falta de percepción del riesgo. Entonces, eso es lo que se quiere con la señalización, que en el momento que el colaborador vaya a realizar X o Y actividad donde aplique ese riesgo mecánico, pues no vaya a sufrir un accidente laboral como los que vamos pues, a apreciar en las imágenes. Acá tenemos otra señalización donde aplica el riesgo mecánico, en este caso peligro, riesgo de atrapamiento y por piezas en movimiento. Entonces para ello también vamos a tocar diferentes protecciones y que los fabricantes y que las mismas organizaciones implementan a las máquinas para poder que éstas sean mucho más puras y evitar accidentes como el que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Atrapamiento. Muchos de los accidentes laborales son por exceso de confianza del trabajador. Entonces, empezamos por la parte de abajo de una máquina, no tenemos ningún tipo de precaución, no hay ningún tipo de señalización, ningún tipo de cartel informativo donde nos esté indicando, pues, eh, consecutivamente este riesgo al cual estamos expuestos. Por acá tenemos otra señalización de riesgo mecánico, también es por atrapamiento, por eso los trabajadores, los cuales trabajan en las diferentes industrias, en el momento de hacer la manipulación de alguna maquinaria, pues su ropa no debe estar suelta. ¿Por qué? Porque si la ropa está suelta, desajustada,
pues esto puede causar atrapamiento, como lo estamos viendo en la imagen. Entonces también es una señalización bastante importante a tener en cuenta en el momento de implementarlo dentro de las organizaciones. Por acá vemos un ejemplo de esa parte de atrapamiento. En este caso, pues se puede apreciar más por la parte de la delimitación, no respetar la delimitación de las zonas de trabajo, también lo vamos a tener en cuenta. También tenemos otra señalización, riesgo de cizallamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, este riesgo lo hemos contemplado, ¿sí? En los puntos donde se mueven los hilos de dos objetos lo suficientemente juntos del uno del otro como para cortar un material relativamente blando. Entonces, dentro del riesgo mecánico, pues también tenemos esta parte de señalización a tener en cuenta. Ahí tenemos una imagen contemplando este riesgo. Dentro del riesgo mecánico también tenemos la parte de atención, de maquinaria en reparación, ¿sí? Cuando utilizamos herramientas manuales como lo son llaves, como lo son martillos, como lo es talado, pues vamos a tener este tipo también de señalización y advertencia, ¿sí? Y en el momento de intervenir cualquier máquina, pues se debe hacer un proceso de bloqueo y etiquetado y comprobar que todas las energías residuales, la energía eléctrica, la energía mecánica, pues esté totalmente controlada. Entonces, con sistemas de bloqueo y etiquetado. Y tenemos pues en la otra parte de la señalización, máquinas trabajando, sí, maquinarias pesadas, toda la parte de mantenimiento, toda la parte de señalización y delimitación, pues se debe respetar en dado caso. Bueno, y tenemos por acá, dentro de ese riesgo mecánico, también otra señalización que es peligro de corte y funcionamiento. Tenemos por acá proyección de fluidos, ¿sí? Por acá tenemos un accidente de trabajo con una grúa, con una maquinaria pesada, por no hacer esa evaluación de riesgo y de tener en cuenta también la parte de señalización y de limitación en el área de trabajo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la señalización corresponde a todos los carteles informativos y que dentro del riesgo mecánico, pues su color que va a predominar va a ser el amarillo, ¿sí? Porque va a ser de precaución indicándonos un peligro. Y pues ya la parte de la delimitación en las organizaciones pues se hace con mallas, como la que ustedes están visualizando acá. También se hacen con fotos, también se hacen con cintas y también tienen su respectiva normatividad y sus respectivas reglas. ¿Sí? En algunas empresas pues se acogen a las NTC, a las normas técnicas colombianas, pero regularmente en las organizaciones se utiliza mucho para hacer la delimitación, lo que es la cinta amarilla con negro, ¿sí? Entonces, en la normatividad, pues nos especifican si la delimitación va a ser temporal, entonces amarillo con negro. Si va a ser, si va a ser constante, si va a ser permanente esa delimitación, pues vamos a utilizar esa cinta roja, ¿sí? Pero regularmente pues se hace esa delimitación es con la cinta amarilla con negro, ¿sí? Y tenemos la malla y las bases también. Y dentro de las organizaciones, ¿sí? Cuando hay maquinarias en funcionamiento, pues para que los diferentes operarios puedan tener esa percepción del riesgo y que no vaya a ocurrir un accidente laboral o evitar incidentes laborales, pues lo que hacen las organizaciones es hacer una, una delimitación, una demarcación, ¿sí? Que ya es como tal lo que ustedes están visualizando en la pantalla, ¿sí? Esa imagen, para poder que X o Y personas que no intervengan como tal en la máquina, pero necesiten transitar por ahí, pues no vaya a estar en ese sitio de riesgo. ¿Sí? Entonces, las grandes organizaciones y las industrias lo que hacen es hacer esas demarcaciones en donde se van a encontrar las máquinas. Acá tenemos esas barreras de precaución, también se utilizan en la parte
industrial mucho, ¿sí? Para hacer la delimitación de esas áreas de trabajo, pues, donde impliquen riesgo mecánico. Tenemos la malla de limitación, también es otra medida de prevención, se utilizan vallas, conos, y pues esta malla es mucho más resistente y pues tiene un grado de durabilidad mucho mayor que la cinta. ¿Sí? Por acá tenemos una máquina y pues tiene su respectiva demarcación, que pues es lo ideal. Tenemos la demarcación en las máquinas, ¿sí? Esta demarcación pues se debe respetar, y si algún operario externo no está autorizado a manipular o estar dentro de esta zona y llega a sufrir un accidente laboral, pues eh, podría tener una sanción con justa causa, ¿sí? Y pues ya dentro de los sistemas de protección en las maquinarias, ya pues con los avances y ya en este tiempo, los diferentes fabricantes en las máquinas de tipo industrial, pues utilizan ciertos tipos de sistemas de ingeniería. ¿Para qué? Para mitigar o eliminar esos riesgos a los cuales va a estar expuesto el trabajador, ¿sí? O de ejemplo, en los motores, ¿sí? Entonces, en los motores se colocan sistemas de protección como las guardas, las diferentes maquinarias, se hace una especie de encerramiento para poder que los trabajadores no vayan a estar expuestos a esos riesgos mecánicos haciendo la manipulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque por los índices de accidentalidad que también pues existen en este tipo de organización. Entonces las guardas son sistemas de ingeniería los cuales las empresas se acoplan y pues implementan este tipo de sistemas. Y en la parte del mantenimiento también es un factor importante para la parte de las máquinas y también en la parte de las herramientas manuales. ¿Para qué? Para minimizar ese riesgo mecánico al cual van a estar expuestas las personas. ¿Sí? Entonces, por eso en las diferentes organizaciones se hace lo que es el mantenimiento preventivo, lo que es el mantenimiento predictivo, lo que es el mantenimiento programado, lo que es el mantenimiento correctivo. ¿Sí? Entonces, esa clase de mantenimiento, ¿sí? Que consiste en sustituir o no piezas o componentes que se encuentren desgastados, deteriorados, eh, pues para poder evitar esas averías o esos posibles daños que puedan tener estas maquinarias y afectar la seguridad del personal. Entonces, el mantenimiento preventivo dentro de las maquinarias y dentro de las herramientas manuales, pues es un factor eh, importante a tener en cuenta en el momento de realizar de controlar este tipo de riesgos. Tenemos también dentro de esas medidas de protección, dentro de esos sistemas de protección, en las maquinarias, lo que son las paradas de emergencia de las máquinas. ¿Sí? Entonces, en el momento que exista un atrapamiento de una persona porque tenía la camisa suelta, porque ingresó la mano en una parte donde la máquina estaba en movimiento, ¿sí? Un compañero puede pulsar ese botón de esa parada de emergencia y automáticamente la máquina queda en stop, ya queda en alto. Entonces las paradas de emergencia también las deben tener las máquinas y pues un sistema de ingeniería demasiado bueno. Bueno, y ya esta parte pues abarca mucho más lo técnico, ¿sí? En lo que realizan los fabricantes para que esos sistemas, para que esas maquinarias sean mucho más seguras, ¿sí? Y nosotros en la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos contemplado eh, esa partecita como dispositivos críticos de seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que son las válvulas de alivio, por acá tenemos lo que son los microswitches que están dentro de las maquinarias, tenemos lo que son los sensores de velocidad presión, tenemos lo que son los temporizadores y pues esa parte, como les acabo de especificar, hace más parte de la fabricación, ¿sí? Entonces, algunas organizaciones como las multinacionales, pues, o las diferentes industrias compran ese tipo de maquinarias
con una tecnología y con unos dispositivos que salvaguarden la vida del trabajador en su momento que ellos tengan cualquier margen de error o que la maquinaria pues esté presentando algún tipo de falla, ¿sí? Que son los dispositivos que anteriormente les mencioné. Y pues por último, se quiere garantizar dentro de los controles la seguridad del personal con los elementos de protección personal, dependiendo la actividad que vaya a realizar. Y entonces tenemos el uso de los elementos de protección y según esa actividad se debe utilizar pues obviamente las botas de seguridad, los guantes, las gafas, la protección auditiva, la careta, si va a realizar alguna actividad en las nubes, pues utilizar sus equipos de protección, si va a estar en una bodega, pues debe utilizar su chaleco reflectivo, ¿sí? Entonces debe utilizar toda su dotación para garantizar que en dado momento se ejecutaron todos los controles de esos sistemas de ingeniería que acabamos de ver y alguno de ellos falló, pues mitigar esas lesiones que va a tener el trabajador. Entonces, esa fue la partecita de la señalización, la delimitación y los sistemas en cuanto a las protecciones de riesgo mecánico. Muchas gracias. Listo, Angie, muchísimas gracias a ti. Gracias por tu intervención, por todos los datos que nos brindaste y vamos a continuar con la siguiente persona. Ella es Laura Isabel Aramburo y ella nos dará claridad acerca de un tema específico y muy importante también para este tema de la seguridad y salud en el trabajo, que trata de la normativa colombiana que ha reglamentado que tenga relación directa con la prevención y reglamentación del riesgo mecánico. Ella nos va a tocar varios temas acerca de esto y te damos la palabra, Laura. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Laura, gracias. A continuación les voy a mostrar algunas diapositivas para tener un poco más claro acerca del tema. Inicialmente vamos a hablar qué es esto del riesgo mecánico, algunos de los ejemplos, luego enfatizamos en las normas que en la actualidad a nivel de Colombia se utilizan para guiarnos el procedimiento adecuado de cómo utilizar los equipos, de cómo poder manejarlas de forma adecuada para así trabajar de una forma más segura y evitar accidentes en la industria. Desde eso entonces inicialmente tiene un riesgo mecánico. Bien, me dice que es un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión o alguna acción mecánica, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales conectados, sólidos o fluidos. En pocas palabras, el riesgo mecánico es cualquier factor a través de alguna herramienta que permita generarle un daño a cualquier trabajador, a alguna persona, sea en la parte laboral o sea en la parte personal. También tenemos ciertos ejemplos de los riesgos mecánicos. Los principales riesgos mecánicos derivados del uso de equipos de trabajo tenemos choque contra objetos inmóviles como son los golpes, cortes, toques, también choques contra objetos móviles como son la protección de partículas, atrapamientos entre objetos, atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. Si dentro de ellos encontramos una máquina en funcionamiento, posiblemente una persona inexperta del tema se acerca a la máquina, no respeta la demarcación o señalización que se le ha hecho el equipo, de cierta manera pasa ese límite, ingresa a la máquina y lastimosamente pues es afectado por la misma. Recordemos que hay algunas máquinas que son antiguas y no tienen una protección adecuada, cual permite que a través de la sensibilidad la máquina misma se detenga automáticamente. Y listo, entonces después de ver esta corta introducción acerca de qué es un riesgo mecánico, pues vamos a la normativa que tenemos aquí en Colombia. Entonces encontramos lo que es la 2400,
una resolución del año 1979. Me dice que es dirigida a través del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, en el cual ella nos va a hablar de, ella establece algunas disposiciones sobre la vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Esa normativa es muy general porque abarca todo lo que es la parte de la industria y la construcción a nivel de Colombia. Y a continuación, esta resolución menciona ciertos puntos, en los cuales nos dice cómo se debe prevenir el riesgo mecánico o qué se debe tener en cuenta al utilizar máquinas en la empresa. Listo, en el artículo 272 de esta resolución me dice que todas las máquinas, motores, equipos, calderas de vapor y demás recipientes a presión, depósitos, tuberías, entre otros, deben de tener lo siguiente: deben estar libres de defectos de construcción y de instalaciones o implementos que puedan ofrecer riesgo. También me dice que estos equipos deben tener un buen mantenimiento, deben estar en muy buenas condiciones de seguridad y de funcionamiento mecánico. Es decir, que periódicamente se le debe hacer una revisión interna al equipo, a ver cómo se encuentra, para que al momento de su uso pues esté en óptimas condiciones. Dice que los operados y mantenidos por personal capacitado. Es decir, que no cualquier persona puede acceder o utilizar de estos equipos. En caso de que se requiera utilizarlos, deben ser certificados por algún ente a nivel de Colombia y certificados y aceptados en la misma organización en la cual les van a prestar el servicio. En el artículo 278 me dice que las máquinas y equipos deberán estar listos de dispositivos para que los operadores o mecánicos de mantenimiento puedan evitar que sean puestos en marcha mientras se hacen ajustes o reparaciones. Es decir, que mientras el personal de mantenimiento va a intervenir en la maquinaria, deben haber bloqueos, deben haber estados en el cual ese bloqueo debe ser por la persona certificada y solamente debe tener la llave quien está interviniendo en la tarea o en la actividad. Ese bloqueo no debe tener una copia, es decir, que es una llave única exclusivamente que se le entrega a la persona que está interviniendo en la máquina, para así evitar accidentes a terceros, incluso a personas directas de la organización. En el artículo 280 me dice que en las máquinas donde exista el riesgo de partículas que salten deberán instalarse barreras o mallas de una altura y ancho adecuado para proteger a las personas. En otras palabras, cualquier equipo o máquina que genere partículas debe tener una guarda de protección para evitar afectaciones a terceros. También tenemos una INTC 2506, que significa Norma Técnica Colombiana. En esta norma técnica nos hablan como tal de un código sobre las guardas de protección de las maquinarias. En ese no vamos a enfatizar tanto, solamente es para que la distingan, sepan de qué se trata, pero solamente habla de las protecciones que deben tener las máquinas. También existe algo que es denominado la GTC 45. Esta es una guía técnica colombiana, no es obligatorio el seguimiento a nivel de Colombia, pero la empresa decide se puede guiar a ella. En esta guía técnica colombiana me hablan acerca de la identificación y la valoración de los peligros, en el cual explican este peligro biomecánico y lo ingresan dentro de lo que se llama biomecánico. En referencia de qué se puede tratar y a través de una matriz de riesgos donde se de qué manera se puede eliminar, mitigar o sustituir ese tipo de peligros. Muchas gracias. Listo, Laura, muchísimas gracias por tu intervención, gracias por tus aportes y en este momento le damos la bienvenida a la tercera invitada,
de este conversatorio. Ella es Caterine Paz Ramírez y es administradora en seguridad y salud en el trabajo. Ella nos va a hablar acerca de cómo identificar el riesgo mecánico, cómo es posible identificarlo, cómo ella lo identifica y qué herramientas o instrumentos se vale un profesional de seguridad y salud en el trabajo para prevenir, gestionar y controlar este tipo de riesgo. Bienvenida, Kate. Muchas gracias, Miquela. Muy buenos días. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la identificación de riesgos. Para la identificación de un riesgo mecánico se da desde el momento que vemos a un trabajador operando una máquina o herramienta eléctrica, en la cual se puede analizar si este tipo de instrumentos cumplen o no con las medidas de seguridad respectivas, por lo que es de gran importancia verificar el tipo de máquina o herramienta que se está utilizando, donde nos ayuda a visualizar qué tipo de riesgo está expuesto, por lo que se hace una corta aclaración de los tipos de riesgo que podemos encontrar en la parte mecánica que son. Por lo que tenemos elementos de rotación aislado donde nos encontramos con lo que se llama árboles, lo cual encierra lo que son tornillos, acoplamientos o elementos que sobresalen de los ejes o rotativos, ya que pueden provocar accidentes. También tenemos lo que son resaltes y aberturas, el cual tiene que ver con algunas partes rotativas que se convierten en peligrosas, ya que son resaltantes y con abertura, que son como especie de ventiladores o engranajes, y contamos también con lo que son elementos abrasivos o cortantes, que abarcan lo que son sierras circulares y fresadoras. Por otro lado también tenemos a los puntos de atrapamiento, que son las piezas que giran en sentido contrario, como por ejemplo los rodillos, las mezcladoras y entre otras, sin dejar aparte lo que son entre partes giratorias y otras con desplazamiento tangencial a ellas, como engranaje, cremallera, las poleas, y por último lo que son las piezas giratorias y parte fijas, donde la parte fija es en muchos casos la carcasa de protección. Teniendo en cuenta que está otros movimientos, como son los movimientos de traslación como las prensas, las moldeadoras. El otro es el movimiento transversal de una máquina en relación a una parte fija externa a la máquina, como lo son los movimientos de rotación y traslación de máquina a imprimir y textiles. Y lo otro es los movimientos de oscilación cuando los extremos se aproximan a otras partes fijas o móviles. Herramientas o instrumentos para prevenir, gestionar y controlar el riesgo mecánico. Dentro de estas herramientas o instrumentos podemos utilizar lo que son resguardos y dispositivos de seguridad, como lo son: resguardo, aquel elemento que la máquina el cual se utiliza para la protección mediante una barrera material. Resguardo fijo, el que se mantiene en posición de cerrado. Resguardo regulable, tipo de resguardo fijo o móvil, ya que su relación está fija cuando se está realizando determinada operación. Resguardo con dispositivo de enclavamiento, sistema de cuando está abierto da la orden de paro a la máquina. Resguardo con dispositivo de enclavamiento y bloqueo, no permite que se realice la apertura hasta que se detenga el movimiento que representa peligro de la máquina. Dispositivo de protección, dispositivo que ayuda a eliminar o a reducir el riesgo. Mando sensitivo, dispositivo que al dejar de ser accionado, el órgano de accionamiento retoma a la posición parada. Mando a dos manos, es un dispositivo que requiere accionamiento o el mando de dos órganos para accionarlo. Dispositivos sensibles, son aquellos que hacen la máquina para cuando una persona pasa el límite de seguridad. Dispositivos sensibles mecánicos, efectúan una detección mecánica mediante la utilización de cables, sondas y entre otras. Dispositivos sensibles no mecánicos, realiza la detención por un medio inmaterial, como lo son barreras fotoeléctricas, detectores capacitivos, detectores ultrasónicos y entre otros. Teniendo en cuenta que también es de gran necesidad el uso de elementos de protección personal, dado que es una dotación que la empresa debe suministrarle al trabajador de acuerdo a la actividad que vaya a realizar. Bueno, Caterine, muchas gracias también por tu intervención, por tu aporte, por la información que nos brindaste. A continuación, vamos a ver unas diapositivas que nos van a dar información acerca de una empresa que hemos elegido, de la cual mencionamos herramientas y máquinas manuales y sus diferencias y sus similitudes.
Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas, gracias por este tiempo, por la información que hemos podido adquirir en este momento. La idea era conocer un poco más acerca de los riesgos mecánicos y eléctricos, tener información brindada por profesionales como ustedes. Le damos las gracias a todos. Gracias, Geraldine, por la invitación. Sí, creo que estos aportes que nos dieron cada una de nuestras compañeras son de vital importancia y pues dejarles como mensaje la parte de concientización al personal, ¿sí? Al personal operativo conforme al tema de señalización, delimitación y al tema de las protecciones a las máquinas, ¿sí? Que son pues, de vital importancia. Cada una de las partes mencionadas, ¿sí? Y velar por el cumplimiento de la normatividad. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues un abrazo a todos. Listo, Angie, muchas gracias. Nos despedimos en este momento de Laura. Bueno, muchas gracias a todas por permitirme ser partícipe de esta conversación. Los aportes que cada una de ustedes dieron fueron muy interesantes. La idea es que, pues, no solamente se quede aquí en este conversatorio, sino también, de cierta manera, incluyen la empresa en las que trabajamos y que, en pocas palabras, todo este tema de la seguridad contra el riesgo mecánico, pues, se vuelve una práctica en cada una de las empresas. Muchas gracias. Listo, Laura, muchas gracias a ti. Nos despedimos de nuestra última invitada, Katherine. Muchas gracias, Geraldine, por la invitación. Muchas gracias, niños, por la información brindada. Fue de gran retroalimentación toda la información que brindaron en este momento de conversatorio. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes también. Nos vemos en una próxima.